Muchas gracias, Fernando. Nací el 25 de agosto de 1969 en la ciudad de Guayaquil, una ciudad que hasta ahí yo creo que habitaban dos lunas, como decía mi tío abuelo. ¿Por qué dos lunas? Porque era como un poco mágico ese 69, porque ese 69 tiene que ver mucho con algunas sazonadas, procesos y revoluciones culturales que se dieron a nivel internacional, ¿no? Entonces, ese 69 para mí implica una humana, una energía, en gran medida, una fortaleza, como fortaleza también define mi nombre, ¿no? Que es un nombre de origen germano, Wilman, bien humano, es decir, buen hombre, dicho por mi señor padre, que es quien de alguna forma es el que me vincula a este universo simbólico de las narraciones orales de este litoral nuestro, ¿no? ¿Y tus abuelos de qué lugar son? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? Mi padre primero, mi padre Wilman Ordóñez Valareso, desmontero, leñador, hijo de un gran Montubio, hijo además de mi tatarabuelo Manuel Eusebio Carrión de la provincia del Oro. Mi abuelo Elicio Ordóñez fue uno de los que de alguna manera descubre una montaña donde él habita en la provincia del Oro y donde hace su propia prole, muy cerca a Yapamba, en esta provincia del Oro, donde hay chazos y hay montubio, es decir, hay otro híbrido de este híbrido mestizo como es el montubio del litoral ecuatoriano. Mi abuelo Wilman Ordóñez Valareso, Wilman José Bolívar Ordóñez Valareso, llegó a la ciudad de Guayaquil en 1959, en el 60 conoce a mi madre, Julieta Iturralde de Ordóñez. Julieta Iturralde es de Guayaquil, porteña, pero de ascendencia montubia riocense, porque mis bisabuelos, por el lado de materno, son nacidos en Pueblo Viejo y muchos son de Palenque y de Catarama. Estos dos abuelos míos, estos cuatro abuelos, pero estas dos ramas familiares de abuelos, de alguna forma son quienes definen mi imaginario frente a la ciudad y a lo que yo soy y he sido durante 35 años, ¿no? Estos son mis abuelos, estos son mis padres, mis hermanos, Grace, Maribel, Darwin y Karina Ordóñez Iturralde, una hermana fallecida, la mayor, que es Grace, que falleció a los 33 años. Estos son mis hermanos y tengo dos hijas, Caroline Ordóñez Mendieta y Caroline Ordóñez Guerra. A la investigación sobre el montubio, de lo que has rescatado, de lo que has estudiado, ¿dónde encuentras los primeros vestigios del nombre montubio y en base a qué has fomentado tú la información sobre el montubio? Sí, yo me dedico a la investigación histórica desde hace 33 años, es decir, a 2 años de creado la compañía de danzas costeñas Retrovador. No obstante, desde muy niño yo siempre quise escribir. El vínculo con la historia fue en relación a narraciones orales que mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre me venían contando desde niño. Hay ciertamente una edad prelógica, dicen, entre el 0 y los 3 años, como uno aprehender en el inconsciente colectivo de uno estas narraciones. Y estas narraciones definen lo que luego uno es étnicamente, ¿no? Lo que uno es también desde el ser, desde lo ontológico, que es ese ser humano que se va construyendo en la medida en la que va definiendo su propia identidad. Entonces, mi vínculo con los montubios son a través de estas narraciones. Sin duda, yo no era consciente de que era montubio, que no era montubio, que era el litoral, que era la región, que era la costa, que era el puerto, que era la ribera. No era consciente de eso. No obstante, sí era consciente de su cultura, consciente de su memoria social histórica y consciente de su universo y de sus producciones simbólicas. Eso sí era muy consciente. Tanto que yo recuerdo que cuando mi padre me contaba sobre mitos, casos, adivinanzas, consejas, leyendas, yo siempre recuerdo que él me decía Montubio, Montubio, el hombre que habita el río en una cuenca baja. Pero no sabe cuál era esta cuenca, que después como historiador ya la descubro, que es esta cuenca hidrográfica más grande de todo el litoral, que es la cuenca baja del Guaya. Entonces eso ya de alguna manera me conmovió con este litoral
que define lo montubio, ¿no? Luego viene el tema de la literatura latinoamericana, ¿no? Yo era un gran lector, siempre he sido un gran lector, me ha gustado leer bastante y siempre he leído temas que tienen que ver con el campesino y sus narraciones orales de toda Latinoamérica. Entonces pude también a través de mi padre y de mi abuelo acercarme a la literatura del 30, ¿no? Y toda la literatura del 30, desde Guigui Gilbert, Gallegos Lara, José de la Cuadra, cuentan y narran sobre lo cholo y sobre lo montubio, pero particularmente lo cholo asociado a lo montubio, no lo cholo como este habitante étnico de la franja costera, lo cholo asociado a la misma cuenca del Guayas. Tanto que en el Entenado, Alfredo Pareja Díez Canseco habla de ese cholo montubio o de ese montubio cholo, ¿no? Entonces es importantísimo. Eso me ubica en una situación de sujeto histórico y de sujeto mestizo que está comprendiendo ya esta identidad y esta memoria. Entonces, luego las palabras, no el lenguaje, claro, lo montubio tiene que ver con la oralidad. Entonces, desde la oralidad está la palabra, están los términos. Yo me acuerdo, yo tengo un libro que se llama Del habla popular montubia, resignificando símbolos o signos del hablante rural. Si yo comienzo este libro mío contando una historia con mi papá, porque mi papá me hablaba de palabras como aguaite, apeo, viravuelta, achicar, y yo no entendía ese mundo, siempre me parecieron como una especie de pequeños vampiros o fantasmas. O sea, esas palabras eran para mí muy mágicas, ¿no? Entonces después, chulío, mi papá le decía chulío al chofer, o sea, oiga señor chulío, aplante que me apeo. O sea, yo recuerdo esa frase a los 7, 8 años, ¿no? Ahora, vino también otro mundo y universo mágico, mi tío, Pablo Iturralde. Él desde los 8 años, 7, 8 años, me llevaba desde Durán en ranchera, desde Durán en tren hasta Milagro. Y en Milagro yo cogía rancheras, que son las chivas, estas camionetas abiertas, ¿no? Me llevaba hasta Simón Bolívar, que es un cantón de la provincia del Guayas. Entonces me acerca a músicas festivas, bailes festivos, universos narrativos importantes para definir lo montubio. Entonces, de lado y lado, ¿no? Por parte de los orenses, de los riocenses y de los guayaquileños, todo ese mundo ha construido mi ser y mi identidad. Montubio es una palabra del idioma nacional, viene de monte y vida, monte o biología, monte o habituado a una zona tropical y subtropical silvestre de la cuenca baja del Guayas. Entonces, son montubios quienes crean y recrean un universo y producción simbólica a lo largo de una región y un territorio sociocultural montubio, ¿no? Que tiene que ver con este litoral diverso. La palabra aparece por primera vez en 1808 en un libro que se llama Diario de Avisos de Stevenson. Stevenson es quien nos dice que estos montañeros habitantes de esta cuenca baja se denominan a sí mismos montubios. Entonces aparece por primera vez en 1808. Hay 2 libros míos, se llama El alza que te han visto, Historia social de la música y del baile tradicional montubio desde la colonia, donde yo pongo esa narración de este cronista internacional, ¿no? Que vino acá, viajó, observó, recogió y sistematizó toda esa información. También viene de ese latín bio, ¿no? Entonces Montubio es ese hombre habitante y mujer de esta cuenca baja que tiene una cultura, una memoria y una identidad. Y desde 1808, siglo XIX, principios, desde allí ya nosotros sabemos que esta etnicidad, esta cultura y esta memoria se denomina Montubia a sí mismo. Rodrigo Chávez González. Rodrigo Chávez González, el pionero, el aupador, el promotor, el federalista, el republicano, el arqueólogo, el protoantropólogo, el folclorólogo, el historiador, el periodista. Rodrigo Chávez González, quien se denominaba a sí mismo Rodrigo de Triana, fue quien inicia con los estudios de idiosincrasia regional y sobre todo con este texto tan mentado para la generación del 20 y del 30 como el mestizaje y su influencia en América. Fue el pionero de las investigaciones sobre estas tradiciones orales del montubio ecuatoriano y es quien promueve el 12 de octubre de 1926 la primera fiesta regional montubia en la ciudad de Guayaquil. Cuando esa fiesta se da acá en coordinación con la Asociación de Ganaderos y la Asociación Regional Montubia, que se crea en 1928 con estatutos, con reglamentos, con una normativa, y además quien
le pide al Congreso de ese tiempo, declare el 12 de octubre como Día del Montubio Ecuatoriano, es quien incorpora en las mentalidades del puerto y de los porteños este otro sujeto que estaba viviendo a espalda casi de la ciudad y del río, aun cuando viene del río y de estas periferias desde donde emerge esta propia cultura, como es el río Guayas y todos sus afluentes, ¿no? Desde el Quevedo al Babahoyo al Daule. Entonces, en todos estos tres grandes ríos está esta cultura inmensa. Y es Rodrigo de Triana, tan jovencito, 14, 15 años, quien se percata, pero también eso tiene una justificación. Rodrigo de Triana, un ilustrado, un joven inteligente, dedicado al estudio de la historia y de la antropología y de la folclorología, fue hijo de Modesto Chávez Franco. Modesto Chávez Franco, el doctor Modesto Chávez, fue ministro del Interior del general Eloy Alfaro Delgado a fines del siglo XIX, en su primera presidencia, pero también fue el cronista vitalicio de Guayaquil, orense. Modesto Chávez Franco es quien escribe los dos grandes tomos sobre crónicas del Guayaquil antiguo. Entonces este hombre tenía en su memoria una cantidad inmensa de historias de todo el litoral, pero también porque el papá se movía mucho en el plano político y en el plano de la gestión de la cultura en territorio. Entonces este hombre vivía en Catarama, vive en Manabí, vive acá al interior del Guayas y se vinculó con lo montubio y su cultura. Entonces estos montubios y su cultura, de pronto la sensibilidad también de Rodrigo de Triana es lo que a él le ponen un universo mágico, mítico, lúdico, lleno de gozo y de espiritualidad, como es este pueblo, esta memoria y esta identidad. Entonces luego pasan los años, porque la fiesta regional del Montubia comienza en el 26 y termina, dicho por la prensa, porque sale en la prensa todos los años, en 1947, la última. Luego hicieron una especie de fiesta regional en el 71 y 73 en Guayaquil, aupado por Diario El Universo. Los primeros fueron aupados por Diario El Telégrafo también y El Universo y algunas revistas ilustradas de la época. Luego en el 23 de noviembre de 1965, junto al folclorista, artista, en ese tiempo no era folclorista, era barítono, cantante de ópera, de opereta, era un cantante lírico, cómico, Guido Garay Vargas Machuca, folclorista, tradicionista, historiador. Lo conoce y se juntan y le cuenta que hay todo un universo importante que hay que representarlo porque frente al país la noción de la nacionalidad es solamente indígena a nivel nacional, pero que no se conoce la diversidad de sus bailes, de su música, de sus cantares, de sus representaciones. Entonces ahí aparece Guido Garay Vargas Machuca, con quien graba en el 71 y en el 73 dos enormes LPs, que fue Alma Montubia y Fiesta Montubia, con la dirección musical de Naldo Campos, el sello Onyx de Feró Guzmán. Entonces esta industria ve por primera vez en esta década del 70 hacia lo montubio, o ve lo montubio a través de todo ese impulso, esa campaña. Rodrigo Chávez González le llamaba a su proceso campaña regional Montubia, tanto que en algunas cartas con Guido Garay le dice: no me dejes, estemos juntos, sigamos adelante en esta campaña regional Montubia. Entonces ahí aparecen estos dos tipazos, yo diría estos dos arquetipos importantísimos de la cultura tradicional urbana mestiza montubia, ¿no? Porque después de ellos ya comenzaron a venir un conjunto de danzas, de bailarines, de directores, además de representaciones teatrales, que van un poco vinculados a siendo alumnos de Rodrigo en el cuadro folclórico montubio de Rodrigo de Triana y de Guido Garay, a toda esta comprensión macro de la memoria social litoralense. ¿Cuáles son los aciertos, desaciertos del disco? ¿Cuáles son los temas de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos del Oro? Los Ríos del Oro, ¿y qué? Son 4, sí. Y la otra pregunta te la hago después. Bueno, eso es una pregunta súper interesante, porque además cuando se trata de la anécdota también se trata de un recurso folclórico que hay que recuperar desde la memoria. ¿Por qué la anécdota? Porque la anécdota de alguna forma, si bien nos hace un poco reír, nos acerca mucho a un mundo festivo, que es relativo al juego, pero al juego oral, al cómo estas anécdotas se van construyendo a partir de un relato oral y estético, ¿no? Entonces, de los que yo recuerdo, Fiesta Montubia, Alma Montubia, recuerdo algunas conversaciones con Guido, que fueron bastante,
entre otras que Naldo Campos le había dicho que una de las viejas canciones que está en uno de estos discos, que es La Iguana, no la iban a grabar porque era muy pequeña. O sea, si quieren saber, señores, la virtud de las iguanas, pues se suben por el tronco y se bajan por las ramas. O sea, como era una canción muy pequeña, entonces que la melodía, la música de esta pieza tradicional montuvia, que es de la provincia de Manabí, relatada y descrita en una carta de un regidor, Ocampo López, en 1712, que lo recupera Rodrigo de Triana también. Entonces le dice que mejor eso pase al contrapunto de la mariposa y el colorado. Entonces, en vez de grabar La Iguana, graban el contrapunto de la mariposa y el colorado. El contrapunto de la mariposa y el colorado es todo una estructura métrico-literaria casi de romance y de décima, que la recupera a través de coplas intercaladas, en amorfinos de embonos que le llaman, don José Antonio Campos Maigón, el que se considera padre de la narrativa montuvia desde los cuadros y las representaciones costumbristas. Entonces le ponen, en vez de La Iguana, si quieren saber, señores, es: señorita, soy un pobre pero generoso, como hueso de espinazo, pelado pero sabroso. Se pierden al baile tradicional para ponerle música a estas coplas de contrapunto. Estos mocitos pelados tienen muchas pretensiones, pero no saben todavía ni amarrarse los calzones. Entonces, señorita, soy un pobre pero... y no graban La Iguana. Yo creo que sí hubiera sido oportuno grabar mejor La Iguana, porque La Iguana tiene toda una historia músico-bailable, ¿no? Festiva, de fiesta, de fandango, como aquellos fandangos de la colonia donde se bailaban bailes de chamba, de candil y de ferengo, ¿no? Entonces perdimos una grabación importante para esas dos joyas de la música patrimonial sonora del litoral ecuatoriano. Tal. Hay varias. Cada canción tiene una anécdota importante. O sea, Guido me contaba también que el corre que te pincho, ¿no? Que es una jota de Cone, de Yaguachi, de la provincia del Guay. Corre que te pincho, que te coge el toro, con la muchachona, que tal. Entonces, que muchos de estos versos del corre que te pincho, si bien son de la tradición oral, también eran unas estructuras métricas pequeñas. Entonces, necesariamente tenía que haber un escritor culto, igual que pasó con los cantares del pueblo ecuatoriano, con Juan León Mera y Luis Cordero, que fue presidente en ese tiempo, a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando escribe Juan León Mera los cantares del pueblo ecuatoriano, ¿no? A veces los escritores, pasa también el romance, en la copla española, arábica y todo, siempre el escritor culto de alguna forma le pone sus propios versos a versos de la tradición oral, o muchas veces pierde el escritor culto esa autoría y pasa a ser anónimo. Es interesante esto, pero no obstante, esta jota, si bien la recupera Rodrigo de Bocas de Montubios, de Cone, del viejo Yaguachi, le pone también parte de algunos versos. Entonces la cosa ahí es qué es tradicional, qué no es qué es culto, qué no es culto. Eso es interesante a partir de las canciones, de este ritmo, de esta melodía, de esta métrica, ¿no? de estos tonos, además, con el que se baila el baile tradicional. Y muchos como esos, recuerdo también que es importante el que ellos tuvieron una discusión, me contaba Guido, no una discusión para enemistar, una discusión intelectual para saber si metían o no metían pasillos urbanos de autor y pasacalles urbanos de autor, ¿no? Y tuvieron a bien el buen criterio de que no se habían grabado algunas canciones como grabadas, digo, con el cuadro, el formato musical montuvio que ellos se habían propuesto, con panderetas, con guitarras, con castañuelas un poco en las canciones de él y con acordeón, ¿no? Entonces pudieron grabar el cholo porteño, ¿no? A mí me gusta vestir de blanco, con los zapatos, tal. Pero fue una discusión porque es interesante esta discusión, esto que lo pongamos visible, porque Rodrigo de Triana hablaba con Guido Garay, interlocutaban mucho y decían, bueno, a la industria musical como Feroy, como el sello, no le interesa qué es lo anónimo y qué no, pero no obstante a nosotros sí. Entonces era como muy ético que ellos puedan reflexionar acerca de, entonces, qué es lo que le vamos a proponer en estos discos a la ciudadanía, como sonoridad, como baile, como tradiciones, para que quede perennizado en estos discos. Entonces lograron poner unos pasacalles que son de corte urbano, de autores modernos, de poetas romanceros conocidos en ese tiempo, como el mismo Abel Romeo Castillos, ¿no? Entonces, esa es otra anécdota, pero no obstante, también pierden
algunos pasacalles y pasillos que entran como paspiés en el siglo XIX, ¿no? Y unos pasacalles que vienen después en paso doble, o el paso doble que viene en pasacalle, entonces pierden algunos pasacalles de la tradición oral montuvia, ¿no? Que hoy nosotros lo hemos recuperado. Y de esto mucho porque ahí aparece el alza que te han visto. Ahora, el alza que te han visto también es otra de las canciones, podemos conversar, pero con esto termino esta parte. Hay mucho, cada canción tiene una historia, repito. El alza que te han visto es una canción de la tradición oral montuvia litoralense, pues recuerden que nosotros éramos provincia libre de Guayaquil. Todas las provincias montuvias que hoy se autoidentifican montuvias fueron guayaquileñas también. No obstante, también fuimos 2 años colombianos todos en esta macro región del departamento de Guayaquil. Entonces es importante porque los bailes eran regionales, no le pertenecían ni en todo ni en parte a cada una de las provincias. Luego las provincias se autodefienden con la incorporación también de un tema de identidad, y etnicidad y de memoria. Entonces quieren que el baile sea de la provincia de Los Ríos, que sea del Oro y tal, y eso es válido, es legítimo. Entonces dice que en el alza que te han visto, estos versos del alza, los primeros versos que había recuperado Modesto Chávez, Francisco Campos Cuello, abuelo de José Campos Maigón, y otros cronistas internacionales de otros países que habían venido, ingleses, norteamericanos, franceses, etcétera, ¿no? Italianos, aquí a recuperar música, canción e historias, no fueron los versos que se pusieron en esta canción del alza que te han visto, porque el alza que tenemos, si bien los primeros solamente conservan la tradicionalidad colonial, los otros ya son más sensual, amatorios republicanos y del cancionero criollo alfarista. Al alza que te han visto, no te han visto nada, solo que te han visto, el enagua bordá. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger, yo como más inocente, escogieran a la mujer. Entonces, son versos más de conquista y de cortejo, ¿no? De encuentro, de desencuentro, ¿no? Con la pareja. Es decir, son como aleatorios en relación a lo que tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? Con el romance, con el otro, en la otredad, con el otro. Pero no obstante, también se perdió allí lo que yo he podido recuperar en mis investigaciones y lo he hecho en cada una de las canciones, recuperar otros versos que fueron parte de la tradición oral, que no están en los discos y que implicaban esa vieja y doble moral de los clericales de la colonia y del rey y de las imposiciones de dicta de regidores. Entonces, sí habían versos políticos que imprecaban esos intereses en esta sociedad criolla blanca mestiza de doble moral. En cuanto a la autoría o lo anónimo de las canciones, por decirte, hay una balada montañera que pertenece a Manuel de Jesús Álvarez Loro en música y a Rodrigo de Triana en letra. Tus ojos son dos luceros, serán soles mañaneros. Si me miras me asesinas, si no me miras me muero, por tus miradas divinas haré lo que nunca quiero. Es una balada de tradición folclórica interesante, regional. Cuando yo aplico el concepto de folclore, lo aplico por la anonimidad del conocimiento que fue trasladado a través de la música y del baile. Entonces, eso es interesante, pero no obstante después encontramos que la misma canción, mancha negra mi poncho, manchalo con cuidado, sí, tal. Pensábamos que era de la tradición oral, pero no obstante hay el diario El Telégrafo del 12 de octubre de 1927 nos muestra la partitura y la autoría y aparece el mismo Rodrigo de Triana escribiendo la letra y pensábamos en algún momento que la canción era de tradición oral. No obstante, se convierte en tradición oral en la medida en la que hay un pueblo que no le interesa el autor conocido, sino que simplemente le interesa el verso y le interesa el tiempo para el baile, ¿no? Y la danza en sí mismo. Hay otra, el alza que te han visto es completamente de tradición oral, es anónimo, es colectivo, no se sabe quién lo compuso, en qué tiempo y dónde, porque puede ser de la provincia del Guayas, de Los Ríos de tal, porque era regional, pero no obstante, siguiendo la línea de continuidad de la dirección conceptual de Rodrigo de Triana, el alza que te han visto pertenecería a Guayaquil y a la provincia de Los Ríos. Pero si nosotros queremos afirmarnos en la identidad, el alza que te han visto podría ser, llamémosle así como pedía Rodrigo, que el galope, el corre que te pincho, sea de la provincia del Guayas, que el alza que te han visto sea de la provincia de Los Ríos, como la misma esta polca contradanza que él pudo recuperar de Mateus, una vieja contra Rosalía.
esta Rosalía, que la partitura la tengo, la original guardada, casi todas estas partituras están, entonces, que sea también de la provincia de Los Ríos. La polca Los Traviesos, de la provincia de El Oro, claro, de ahí sí se puede decir que hay un autor específico, porque esta polca la crea don Mauro Matamoros, hacendado de clase media alta, músico sensible a su provincia y a lo Montubio, crea una polca lindísima, se llama Los Traviesos. Luego en el disco aparece como General Serrano. La letra le pertenece a Guido Garay Vargas Machuca, ¿no? Entonces él pone la letra para una de las comedias de Rodrigo Chávez González, porque Rodrigo Chávez, hay que recordar que todo lo ponía como revista. Las comedias estaban pensadas como el fandango antiguo español, pero él como comedia. Entonces era baile, música, danza, ¿no? Teatro, ¿no? En la teatralidad de las representaciones. Entonces él escribió Pedro Vince el bandolero romántico, Torcuato el oligarca, Machete, Garabato y Corazón, Viva Vargas Torres, o sea, por Esmeraldas. Entonces también hablando de Esmeraldas está el Andarele, este Andarele Viva Vargas Torres, pero este Andarele, la letra le pertenece a Rodrigo de Triana, pero la música es de tradición oral. Entonces, esta música de tradición oral, a mí no me habla sobre el combate de Luis Vargas Torres en torno a la revolución liberal radical. Que yo me acuerdo, están canciones de Nicasio Safadi, de Francisco Paredes, hay algunas canciones de autor conocido, ¿no? De Pasillo, esta Guayaquil de mis amores también. Y otra, sí, Alma Montubia es interesante, Alma Montubia, porque ahí está una figura importante. Aquí hay 3 o 4 compositores importantes. No obstante, está Nicasio Safadi, es un personaje muy importante en la composición músico regional moderna de la música para el baile, ¿no? Está el mío Francisco Paredes, Obdulio Buceta también, en ese tiempo ya no recupera. Otro que escribe, Sergio León Aspiazu, que escribe Sangre Montubia, esta canción pasacalle importante, que es de la provincia de Los Ríos, sería Sangre Montubia, que está grabada en el disco también. Sergio León Aspiazu escribe un romance larguísimo que se llama Agreste Agreriano, ¿no? Lo Montubio en toda su dimensión del romance. Y así hay muchas canciones, El Moño, Celos, que le llaman después moño, celos o agárrate que me agacho. Es un moño simplemente, es un moño, es un baile de trenzas, es un baile de entrelazado, es un baile de paseo y vuelta, es un baile de los viejos bailes tradicionales manavitas, que ese baile se canta en la época de los fandangos de Chigualos, en la época del Niño Dios, desde el 24 de diciembre al 6, Día de Reyes, o al 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Entonces aparece este moño, ¿no? Pero la letra es del doctor J. Toral del Pozo y la música de Manuel de Jesús Álvarez. Entonces, tengo celos, tengo envidia del agua clara del río, que cuando vas a bañarte te acaricias, que no puedo hacerte nada, cero y yo menos que el río. Entonces, es una canción para baile interesante, pero es de autor. No obstante, en el camino van perdiendo los compositores su derecho legítimo de ser los autores, y es que el pueblo que asume su propia canción la escribe a su propia espiritualidad, a su propia manera de comprender la danza y la música como un relato de transmisión generacional y no como una composición literaria sonora de cualquier autor. El Amor Fino, hay una canción chéverísima de la tradición oral, antigua, recuperada por este gran masón quiteño, republicano, Juan Agustín Guerrero, recupera una canción interesantísima. Después Manuel de Jesús Álvarez, pero primero fue en el 19, Manuel de Jesús en el 20. Recupera el Amor Fino, Amor fino, no seas loco y aprende de tener vergüenza, la que te quiso y la que no le haga fuerza. Suficiente. Con eso, y quizás desaparecieron los otros versos, que en los cantares del pueblo ecuatoriano de Juan León Mera están los otros versos allí en este texto. En todo caso, luego cuando graban los discos en el 71 y 73, repito, estos años son importantes para la industria musical regional, ponen el Amor Fino, pero en vista que Naldo Campos le dice a Rodrigo de Triana, Rodrigo le habla con Guido, los tres se ponen de acuerdo y dicen que el Amor Fino es una canción también de estructura pequeña, que solo tenía minuto y medio y que por ende había que incorporarle otra danza, otro baile u otra composición de romance, de contrapunto o de décima, espinela o de pie forzado o de Amor Fino mismo como copla natural regional, ¿no? Entonces ellos, para mí, o sea, hay muchas canciones que comienzan un sacrilegio
allí. O sea, había que mantener ciertos formatos musicales de la tradición para decir orgullosamente, sabes que estas son canciones completas de los bailes regionales. No obstante, incorporan, como les parecía tan pequeña, incorporan otra vieja danza que en el libro mío, Alza, que te han visto, Historia Social de los Bailes y la Música Montuya, yo recupero la coreografía de gente vinculada a Tosagua en Manabí. Estas viejas señoras matronas de Manabí me contaron en Chigualo, visto en Chigualo, en los juegos de Chigualo como el cubo, la rancherita, el sombrerito y otras formas de baile, como la pájara pinta y etcétera, me contaban el cómo se bailaba esta otra danza que se llama la caminante. O sea, la caminante la ponen, la juntan al Amorfino y Guido Garay saca el primer verso de este Amorfino, que es Amorfino, no seas loco, aprende a tener vergüenza, la que te quiso y la que no la haga fuerza. Entonces Guido Garay saca el tal y le llaman a la danza Amorfino, no seas loco. ¿Por qué? Porque está bonita. El Amorfino con la caminante, y la caminante es: tu madre está en París, tu padre está en batalla, el día en que te vayas no me dejes de escribir, consuélame con tus versos para yo poder vivir. Amorfino, no seas loco y aprende a tener vergüenza, que te quiso y la que no la fue. Así hacen la danza, el baile, Amorfino, no seas loco. No obstante, ahí hay dos danzas en el disco que no está siendo detectada porque no fueron grabadas de esa manera. Yo creé el 26 de noviembre de 1986 la compañía de danzas costeñas Retrovador, porque había visto un silencio, un distanciamiento, una ausencia de una historia nueva, fresca, relajada, contada en torno a la música y al baile tradicional montubio desde la colonia, la república y la modernidad. Y solamente yo había escuchado las pocas canciones que Rodrigo había podido recuperar, o las pocas que se conocieron a través de Guido Garay, y luego Guido Garay con el disco y también con el cuadro folclórico montubio. Entonces, ¿qué me vincula? Me vincula una hermandad, una espiritualidad y una gran capacidad que tuvimos entre retrovadores, Wilman Ordóñez y retrovador, de poder entender la región a partir de lo estético con sus proyecciones y sus representaciones. Retrovador, es decir, retrovador es un hecho completamente artístico y estético, es un producto cultural, estético, hecho para la escena, para lo urbano, para la industria cultural, para el mercado, para el turismo, para lo universal, para la internacionalización, para vender, para provocar también, para provocar, porque yo siendo historiador e investigador, yo también hago siempre una reflexión en torno a ese producto estético y las investigaciones acá. Entonces, no obstante, si tienen una línea de continuidad en cuanto a la tradición y el formato del saber folclórico trasladado generacionalmente, porque yo siempre, antes de montar o que nuestros coreógrafos monten una obra de danzas, de contradanzas, de cuadrillas, etcétera, de polcas cruzadas, de pasacalles o de paspiés de pasillos, siempre ellos me escuchan atentamente toda la historia contada a partir de ese género o de ese baile. No obstante, creo que hay una gran responsabilidad, hay una ética y hay una propuesta. Es una propuesta contemporánea, muy contemporánea, no apartado sin duda de lo tradicional, pero mis libros son tradicionales, contados desde la historia y contados desde la cultura, no apartado a la comunidad, a lo social. Entonces creo que los dos somos un producto mestizo, hibridado socioculturalmente y estéticamente. O sea, a retrovador le habita lo que yo quizás no puedo aún contar desde la historia del arte, y a mí me habita lo que ellos no pueden contar quizás desde la historia de la cultura. Entonces creo que cuando hablan de retrovador, sin duda hablan de Wilman Ordóñez. Cuando hablan de Wilman Ordóñez, sin duda lo asocian a retrovador. ¿Qué es el Amorfino en nuestra cultura? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas clases? Lo que puedas sintetizar para que no te vayas a suicidar después de esta entrevista. Ya. El Amorfino es un canto mayor o de doble sentido. En mi libro, Amorfino, canto mayor del Montubio, está retratado así: verso de amor o doble sentido. Sirve para conquistar, ocultar algún hecho o demostrar antipatía hacia su semejante. Hay otros autores que lo ponen como desafío, hay otros que lo ponen como un contrapunto de doble sentido, hay otros que lo ponen como un canto político que respondía a dictas en la colonia, hay otros que lo ponen como bailes de arroz quebrado, que eran los bailes que la colonia decía que eran los bailes montubios, pero no se dice arroz quebrado, se dice, eso lo decía la sociedad criolla, se dice bailes de lámpara o de candil, o bailes de golpe tierra o bailes de zapateo. Entonces es ese canto hoy contemporáneo, muy moderno, que tiene que ver con una historia
relatada a través de lo mítico, lo mágico, lo lúdico, lo amatorio, lo sensual, lo político, el doble sentido, el desafío, el contrapunto o la puya, que se canta a través de una copla en cuarteta, redondilla o romance. O sea, una copla de amor fino sería la que rima el segundo verso con el cuarto. O sea, allá arriba en ese cerro hay un palo colorado donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. O sea, el segundo verso rimó con el cuarto. Entonces, las cuartetas también y las redondillas. Cuando el primero rima con el cuarto o el segundo rima con el tercero, ¿no? O las cuartetas cuando el primero rima con el tercero o el segundo rima con el cuarto. Habría que estudiar este libro mío que se llama Amor Fino, Canto Mayor del Montubio. Hay más de 5.000 amor finos allí y tiene las fichas de informante. No hay, así como el baile, es decir, lo anónimo del folclore no se ocupa en una fecha de partida, ¿no? Por decir, a ver, las danzas tradicionales como el alza nacieron en el año tal, ¿quién lo dice? ¿Qué año es tal? ¿De qué? ¿Dónde están las fuentes para tal? No obstante, sí hay historias de 300, 200, 100 años, etcétera, donde se siguen contando generacionalmente y escribiendo y textualizándolo. No obstante, el canto de amor fino viene del antiguo ayayay español, arábico español. Estos cantos antiguos lastimeros, dolorosos, que queda en el pueblo gitano, o que queda en el pueblo andaluz, sevillano, ¿no? Galicio, o sea, este antiguo canto del siglo XVI y XVII, que ya no se canta en España, que está en desuso en la España, de ahí deviene también este amor fino, que después el cantejondo y el flamenco dicen que deviene del flamenco y del cantejondo, pero eso lo dijo Modesto Chávez Franco en un escrito de 2 páginas grandes, el año 1927, en el diario El Telégrafo, que se llama El folclore en la poesía campesina, que está también en mi libro recogido, que es de autoría de Modesto Chávez Franco. Después, otro folclorista de acá, de la provincia de Los Ríos, venido a Guayaquil, lo señala también como desafío, Justino Cornejo. Otro folclorista, como Rodrigo de Triana, lo señala como un contrapunto de amor o de odio. El escritor José de la Cuadra, en el libro El Montubio Ecuatoriano de 1937, dice que es completamente un desafío en el que competía un río con tal río, un sujeto con tal sujeto. Entonces hay antiguos y hermosos amor finos de amor. Ahora, el amor fino viene del amor cortés antiguo, del amor señorial, del amor antiguo, del amor de romance. Es decir, para enamorar una montubia no se necesita plata, tener el cuerpo ligero y echarle mano a la pata. Ese doble sentido de amor, lúdico y amatorio. Pero no obstante viene de lo señorial y de lo cortesano. Como linda o como bella te quisiera ver pasar por un pasamano de estrella y un puente de cristal. Ese es el amor cortés, el amor romántico, el amor señorial, de donde proviene también este otro amor fino. Entonces el amor fino, si bien viene del amor cortés, del amor cortesano, va un poco incorporándole elementos políticos, de goce estéticos y sensuales amatorios. Y la riqueza del amor fino está en ese juego sonoro, bailable y teatral.